Pues, ¿qué tal, chicos? En lo que esperamos un par de minutitos más, nada más para ver si se conecta alguien más. eh, Me gustaría saber a qué se dedican, chicos. Tenemos desarrolladores, tenemos testers, ¿qué tenemos? Yo aquí soy tester. Muy bien, tenemos un tester. Eh, por Otro ahí veo equipo varios. desarrollador. Desarrollador, excelente. Desarrolladora. Desarrolladora, muy bien. Qué bien, miren, las chicas coreanas también. Muy bien, muy bien. Pues este tema, de hecho, pues aplica en la generalidad. DevOps, pues no nada más, digamos, para un determinado rol o un determinado grupo de personas o una disciplina. De hecho, aplica, digamos, es algo multidisciplinario. Es por eso que de hecho, pues vale la pena como que platiquemos un poquito alrededor de qué, cómo se usa, para qué sirve, qué nos han contado de todo esto, pues para tener un poquito de claridad aquí de esta especie de temas. Que al final del día, como personas que trabajamos en tecnologías de la información, pues nos impactan de alguna forma. Cuando digo impacta, no nos referimos necesariamente a algo negativo, no simplemente a que existe un cambio a partir de esto, en este caso, a partir de la implementación de DevOps, digamos, en un equipo o en una organización, pues cabrá lugar en que algunas actividades que nosotros estamos haciendo, digamos, desde nuestro lugar o desde nuestra trinchera, desde nuestro equipo, pudieran tener que estar variando un poco en cómo las hacemos en el día a día, ¿no? Esto abonado pues con el tema de herramientas, etcétera, etcétera. Entonces, pues el primer paso para ir entendiendo todo este tema es precisamente pues, tener el interés y empezar a juntarnos y empezar a platicar al respecto. Muy bien, pues ahorita son las 7:03. Yo creo que vamos entrando un poquito en materia. Ahorita hice la pregunta, que quién nos acompañaba, si eran desarrolladores, si eran personas de pruebas. Tenemos de ambos. Por ejemplo, con el tema de lo que es la agilidad, incluso no necesariamente se tiene que aplicar a proyectos de tecnologías de la información. El tema de, por ejemplo, metodologías ágiles impacta incluso equipos que no se dedican a tecnologías de la información. Ahorita vamos a ir platicando de todo este tema. Por lo pronto, pues déjenme empezar a entrar un poquito en la materia. Entonces, nada más confirmen, ¿me pueden ver todos mi pantalla? El chat. Miren, tenemos también, por aquí acabo de abrir el chat, una disculpa amigos, veo que nos acompañan también administradores Unix, nos acompañan también de Bolivia, y que son de QA, Viviana, desarrollador Juan Sánchez, también tenemos a Abel Aguilar, que es desarrollador desde México, y nos confirman que nos están viendo la pantalla. Excelente. Pues bueno, entonces entremos en materia, chicos. Eh, DevOps. Primero vamos a platicar acerca de la agenda. Como por ahí se los hice llegar en la página de registro, en la página del webinar, vamos a estar platicando qué es DevOps, los componentes que integran DevOps, lo que se le conoce, digamos, de una manera un poco ornamental como los caminos de DevOps y el modelo CANS. Esto va a ser de lo que vamos a estar platicando. Eh, Aquí podrán ver en la pantalla, déjenme presentarme. Mi nombre es Ángel Limas. Estoy ahí con una fotografía un poquito borrosa, pero les juro que todavía me parezco un poco. Eh, Hablemos de mí. Soy una persona que le apasiona mucho el tema de tecnologías de la información.
Me dedico específicamente al área de Quality Assurance, Performance Engineering, para los que entran un poquito más en materia. Y pues tengo la inquietud por ahí de estarle moviendo un poco al tema tanto de DevOps, metodologías ágiles, y hace poco incluso también me metí al tema de blockchain. Por ahí tuve la oportunidad de participar con el gobierno de Zapopan en el desarrollo de un proyecto en torno a blockchain. Y pues bueno, ahí en la parte izquierda algunas de las certificaciones que tengo, nada rimbombante realmente. Pues bueno, esto era parte de los que me acompañan desde el intento de webinar de la última ocasión que desgraciadamente tuvimos que recalendarizar. Esto era parte de lo que yo les estaba mostrando. Les comentaba que si ustedes ahora mismo se van a Google, ponen buscar imágenes y ponen DevOps, seguramente encontrarán cosas similares a lo que ustedes están viendo en pantalla. Van a ver pues esta especie de ciclo de infinito que es el, digamos, ciclo de vida de desarrollo de software basado en DevOps, y alrededor pues están todo este conjunto de herramientas o el tool landscape que digamos nos ayuda a ir trabajando en cada una de las fases en el ciclo de vida de desarrollo de DevOps. Aquí tenemos las diferentes fases que para algunos ya será algo familiar porque realmente no van muy diferente con algunos otros ciclos de vida de desarrollo de software que ya conocemos, como pudiera ser cascada, como pudiera ser los pequeños ciclos de Agile. Hay una planificación, hay una construcción, un desarrollo. Esta parte, digamos, pues es algo muy de DevOps, que es la integración continua. Después está la parte de deploy o la implementación, posteriormente la operación, y esta otra parte también es algo algo muy importante en DevOps y que también, digamos, trae mucha fuerza en el tema de tecnologías ágiles o frameworks ágiles, o el agile mindset, como algunos le dicen, que es el continuous feedback, la retroalimentación continua, constante. Muy bien, estas son las fases, pero ¿qué pasa con todas estas herramientas, no? Eh, si nosotros acabamos de empezar en este tema, una de las preguntas que podemos hacer es, oye, ¿a poco necesito usar todas estas herramientas? Es una locura, ¿no? Pues la verdad es que no necesitamos usar todas estas herramientas. Simplemente todo esto, digamos, son las opciones, algunas de las opciones que existen en el mercado, ¿no? Nosotros podemos usar esas opciones o podemos usar otras, podemos usar solamente un subconjunto, ya dependerá de caso en caso, del negocio al negocio, del cliente al cliente y del equipo en equipo. Muy bien, aquí vamos a hacer un review muy rápido porque si lo hacemos específico no terminaríamos de lo que existe en el tool landscape. Nosotros para la parte de planificación tenemos, por ejemplo, Trello. Los que no lo conozcan, por ahí les recomiendo que le echen un ojito. Es de la empresa Atlassian, la que hace Jira. Y pues es una herramienta que nos ayuda como a hacer Kanban boards. Entonces es bastante intuitivo. Ahí podemos usar Google Docs, podemos usar Google Drive, entre algunos otros, ¿no? Tenemos aquí también Dropbox, muy popular. Para la parte también de la construcción, nosotros tenemos herramientas como son los repositorios de código, Git, bastante popular. GitLab está tomando bastante fuerza. JFrog, tenemos, por ejemplo, GitHub, el cual también es muy popular. Para la parte de Continuous Integration, pues por aquí tenemos, déjenme ver aquí algo específico, por ejemplo, Cucumber, tenemos también Jasmine, que es un framework para pruebas de unidad. Cucumber es para DDD, es Behavioral Driven Development, o desarrollo dirigido por comportamientos. ¿Qué más tenemos por aquí? En la parte de deploy tenemos Puppet. Puppet, digamos, esta es una de las partes que trae muy fuerte DevOps, que es el cómo nosotros deployamos. De esto vamos a estar platicando un poquito más adelante. Puppet es una herramienta que se utiliza para manejar la infraestructura como que si fuera código. Bastante interesante el concepto. Infrastructure as Code.
Tenemos también Microsoft Azure. eh, y bueno, por ejemplo, la parte de operaciones tenemos Datadog, que es este perrito morado, que es una herramienta basada en la nube que nos ayuda a monitorear, por ejemplo, servidores que están basados en Amazon Web Services. Ahora el cloud está agarrando mucha fuerza y este tipo de herramientas, pues junto con ellos, toma relevancia. Y pues bueno, continuous feedback, pues tenemos, por ejemplo, Salesforce, tenemos ServiceNow, todo lo que es la parte de tickets o todo lo que nos ayude a tener una retroalimentación de nuestro cliente final, ¿no? Entonces, esto es un overview. También tenemos las herramientas clásicas y representativas para DevOps aquí en la parte de arriba, que son los orquestadores. Tenemos a Jenkins, tenemos a Travis, tenemos a Teamfield, que también es de Attrition. Y pues bueno, pasemos a la parte. Esta parte la voy a hacer un poquito rápida porque yo sé que a veces los números pueden ser un poquito aburridos, pero vale la pena aquí validar, digamos, algunos hechos. Los números pueden ser aburridos, pero no mienten, ¿no? Son facts. Este reporte es de la empresa Puppet, la que les comentaba que hace infraestructura como código, y ellos hacen un survey a través de diferentes empresas a nivel mundial. Y pues bueno, tenemos este primer círculo que es el que nos interesa bastante y es desde el 2014 se tiene, digamos, récord que un 16% de empresas implementan DevOps ya en el 2014 y hacia el 2017 eh, ese número se incrementó un 11%, es decir, nos movimos de 16 a 27. Es decir, tuvimos ese incremento de 11% de la utilización o de la implementación de empresas con DevOps. Entonces, esto va relativamente rápido. Ustedes pudieron haber percibido, si ustedes son de las personas que a lo mejor yo constantemente está viendo y monitoreando cómo está el mercado de tecnologías de la información, pudieron haber notado que entre 2018, especialmente a la fecha, empezaron a llover perfiles que decían, oye, es que necesitamos que sepas DevOps, es que requerimos un DevOps Engineer, requerimos un DevOps Architect, pues muchos perfiles similares, ¿no? Y nosotros nos quedamos como que a lo mejor con el aquí arriba y rascándonos un poquito la cabeza de más o menos como por dónde va, ¿no? Pues bueno, a las empresas les interesa, tan es así que en este corto margen de tiempo se incrementó un 11% su utilización. ¿Quiénes lo utilizan? Pues en Estados Unidos un 54% de esas empresas que nos contestaron que usaban DevOps están localizadas ahí. Después el que le sigue es Europa y Rusia, como pueden ver, pues básicamente potencias mundiales, y después de ahí le sigue Asia. Y posteriormente pues ya tenemos de la parte sur de América y algunos otros lugares, ¿no? Esto realmente son áreas de oportunidad. ¿A qué me refiero? Si a lo mejor en la parte sur de América, si a lo mejor en algunos otros lugares como Australia y Nueva Zelanda no está tan implementado, pues realmente esta metodología tiene muchos beneficios. Ahorita vamos a platicar de algunos. Por lo tanto, digamos que esto solamente se puede incrementar muy probablemente. De esto nos lo vamos a saltar un poquito, es prácticamente hablar del impacto en cuanto al rendimiento de los equipos y cómo existe la diferencia entre los equipos que implementan DevOps, qué tan eficientes o de alto rendimiento son estos equipos versus o contra comparados con pues, un equipo convencional que no lo está implementando y que implementa alguna otra metodología, ¿no? Aquí tenemos la cantidad de deploys por día, la cantidad, el tiempo que les toma en términos de minutos el realizar un cambio y algunas otras datos interesantes, el tiempo que se necesita para recuperarse y la tolerancia al fallo, qué tan rápido te puedes mover o te puedes recuperar de un fallo, ¿no? Entonces, todas estas son gráficas que básicamente al final del día lo que nos dicen es, si usas DevOps, en todos estos aspectos vas a mejorar
y en un porcentaje bastante importante. Ahora, habiendo dicho todo eso, el por qué nos importa, vamos a definirlo, ¿no? ¿Qué es DevOps? Y aquí traigo yo una definición que les comentaba, que es de una persona de Microsoft. Y antes de comentarles precisamente este tema, me gustaría hacerles hincapié en el tema de que para la definición aún realmente no hay un consenso entre la industria, entre los líderes de la industria. Entonces va a ser muy probable que ustedes vayan a ver definiciones diferentes. Por ejemplo, si ustedes salen de este webinar, toman alguna otra capacitación, se meten a un curso de IBM, se meten a un curso de un tercero, es muy probable que ustedes vayan a ver diferentes definiciones. Y es precisamente por esto, porque no existe un estándar, aún un consenso entre los diferentes líderes de mercado en decir pues, que así es como conceptualmente se debe de definir DevOps, que todos digan, sí, estoy de acuerdo, y digamos esa sea la verdad a partir de ahí. Entonces partimos de eso y decimos, bueno, DevOps es la unión de personas, procesos y productos que nos ayudan a la entrega continua de valor hacia nuestros usuarios finales. Lo repetimos, es la unión de personas, procesos y productos que nos dan la posibilidad de hacer entrega continua de valor hacia nuestros usuarios finales. Con esto nosotros nos damos cuenta que es un tema de diferentes factores. No nada más es una sola cosa. Personas, procesos y productos. Y entramos a la parte ya de los componentes. Entonces, los componentes son precisamente estas tres claves que nos da este concepto, esta persona de Microsoft. Y es, bueno, la primera son las personas y nos interesa que las personas estén colaborando lo más cercanamente posible. Y con cercanamente posible no nos referimos al collocation, que es un término que se utiliza mucho en Agile, que es literalmente pues donde estás ubicado tú físicamente, ¿no? No necesariamente nos referimos a eso, con poner a las personas juntas, sino juntas en términos de comunicación, hacer esa comunicación mucho más eficiente. La parte del proceso siempre va a ser una parte muy importante. Con esto no nos referimos a, sabes que hay que hacer toneladas de documentación que soporten este proceso. No, nos referimos más a nosotros debemos saber el punto por punto de cómo llegar de la A a la Z cuando nosotros necesitamos hacer algo. Ese A a la Z puede ser una entrada en un wiki, puede ser, pues, no sé, alguna junta en la que todos estuvieran de acuerdo que se iba a hacer de esa forma. No necesariamente tiene que ser algo muy rígido ni algo increíblemente laborioso, pero sí necesita existir el proceso. Y por último, la parte de las herramientas. La parte de las herramientas, pues es parte de cómo se implementa digamos, la metodología DevOps y pues pertenece, digamos, a todo este conjunto de herramientas que vimos en el inicio, a todo este landscape y cuáles, dependiendo, digamos, las necesidades de nuestro equipo, de nuestro cliente, pues son las que se requieren. Y les pongo un ejemplo, si algunos de ustedes ya han escuchado de la parte de automatización de pruebas funcionales, pues una herramienta muy popular en este ámbito es Selenium, específicamente pues, el WebDriver, ¿no? Y les pongo el ejemplo de un cliente con el que he estado trabajando. Este cliente, pese a que existe este tipo de herramientas y otorgan valor, no funcionaba específicamente para él porque tienen políticas muy estrictas por el tema de que tienen datos de terceros y ellos prefieren no implementar dentro de su infraestructura herramientas open source. Independientemente que pues no haya, digamos, riesgos involucrados, pues eso es, digamos, la directiva que tienen de los vicepresidentes, de business, del CTO, etcétera. Pues es por eso que, digamos, ahí se tiene que buscar algo que le funcione a este cliente. En este caso, como toda su tecnología estaba basada en .NET, pues se le sugiere una herramienta basada en .NET. Entonces, hay un ejemplo de que
con estas herramientas no es nada más lo que nosotros nos encontremos en un foro o lo que una persona como yo en un webinar le recomiende, sino que es básicamente lo que le funcione más al equipo y al cliente, ¿no? Los 3 caminos de DevOps, aquí es donde se empieza a poner un poco densa la situación. Los 3 caminos de DevOps. La primera parte es la automatización. El primer camino nos dice, vamos a automatizar tanto como sea posible. As much as you can. Ese es el primer camino. Automatiza tanto como puedas. Ahora, cuando yo les hablo de automatización, a lo mejor, espero no les parezca muy molesto, pero a mí me gusta lanzar muchas preguntas al público e interactuar con ellos. Me gustaría que ustedes me comentaran, cuando yo les digo automatización, ¿qué se imaginan? También los leo en el chat, ¿eh? ¿Qué se imaginan con algún valiente o alguna valiente? Vamos, chicos, vamos. No les quiero dar la respuesta. Aquí se trata de hacer una plática amena que, digamos, podamos llevarnos todos algo de aquí. Aquí me dice una persona, automatización de deployments, empaquetamiento. ¿Okay? Entonces, aquí ya estamos hablando de la parte del deployment. ¿Se puede automatizar un deployment? Definitivamente. ¿Quisiéramos automatizar un deployment? Oh, claro que sí. Muy bien. ¿Alguien más que se imagine alguna otra cosa diferente cuando hablemos de automatización? Estamos hablando del, digamos, ciclo completo de desarrollo del software. ¿En dónde creen que nosotros podamos implementar automatización? A ver, aquí estoy leyendo otro, dice Heriberto Reyes. Desde un pull request, que está hablando del tema de códigos, iniciar el unit testing, efectivamente, se puede hacer una automatización a ese nivel, pruebas de integración, análisis estático de código, notificaciones de correo para el deployment. Bastante completa esa respuesta, efectivamente. Todo esto se puede automatizar. Aquí tenemos también a Viviana, de automatización en las pruebas repetitivas. Es muy útil, definitivamente, hablando, por ejemplo, del ámbito específicamente de las pruebas funcionales. Nos salvan una cantidad de tiempo que es increíble, ¿no? Muy bien. Realmente nosotros podemos hacer automatización prácticamente en cada nivel del software development life cycle, lo cual es bastante interesante. Como mencionaba ahorita el compañero Heriberto Reyes, nosotros lo podemos hacer desde el nivel, digamos, de estar haciendo un check-in y que todo se integre, que se corran automáticamente nuestras pruebas de unidad con sea el framework que nosotros estemos implementando, que todo esto se pruebe y, por ejemplo, ya haciendo caso también a lo que decía la compañera Viviana, una vez que esto se integra y se deploya en un servidor, como decía Carlos, pues que te corran los escenarios de pruebas de regresión, ¿no? De pruebas funcionales automatizadas. Por aquí también me dice otra vez Heriberto, dice también la creación de la infraestructura con herramientas como Terraform. Efectivamente, que esto es lo que decíamos nosotros de infraestructura como código. Entonces, imagínense, digamos, qué bonito sería que cuando ustedes hacen ese build del código y necesitan pues ambiente de integración, este ambiente la mentira compulsiva por su no puede ser el síntoma. Este ambiente de integración pues automáticamente
crea su propio servidor, se deploya ahí, ¿no? Es bastante interesante. Ahora déjenme lanzarles otra pregunta respecto al tema mismo de automatización. ¿Debemos automatizar todo? ¿Todo se tiene que automatizar? Esa sería la siguiente pregunta. Ya vimos que el primer, digamos, camino de DevOps nos dice automatiza tanto como puedas. Aquí ya tengo una respuesta de Nuno, nos dice no. Heriberto Reyes nos dice pues haz muchas you can, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más se imaginan un 100% de automatización en algún cliente, en algún proyecto? Pues, sí, no, ¿por qué? Perdón. Aquí hay, nosotros tenemos que hacer esto, pero lo tenemos que hacer, digamos, con criterio. ¿A qué me refiero con criterio? Me refiero a que nosotros tenemos que evaluar el costo-beneficio. Aquí ya tenemos a Viviana que nos dice, depende del proyecto, como mencionabas, a veces el cliente no lo permite o el negocio no lo permite. Es correcto. Es un tema de múltiples factores, ¿no? En términos de, suponiendo que estemos nosotros con un cliente, con un proyecto que nos permita hacer la automatización, ¿no? Que ya rompimos esa barrera del tema de que si tenemos el permiso o no. Ahora el tema es, si yo tengo, por ponerles un ejemplo, 100 escenarios de prueba, los 100 los vamos a automatizar. Esa es la cuestión, ¿no? Y lo que yo les comentaba es, aquí tenemos que hacer un análisis costo-beneficio. Y esto es no nada más también en el tema de pruebas, esto incluye el tema de infraestructura y todos los demás que ya estuvimos validando con las pruebas de unidad. Nosotros no queremos hacer una prueba exhaustiva porque muchas veces se nos va de las manos el beneficio. Porque automatizar implica codificación y pues la codificación es un esfuerzo en términos de tiempo, en términos de investigación, en términos de implementación. Cuando nosotros hacemos esta codificación, estos scripts para automatizar, sea cual sea el alcance, ya sea pruebas de unidad, ya sea deployments, ya sea pruebas de seguridad, pruebas funcionales, pruebas de performance, pruebas de UI, nosotros tenemos que validar si nos está ahorrando realmente un determinado monto de trabajo, ¿no? Si nosotros llegamos en el punto de comparación que hacer el script es más pesado que simplemente seguir haciendo la tarea, entonces no es conveniente. Hay casos de esa especie, entonces es importante que nosotros tengamos eso presente, en que van a haber algunos casos en donde la automatización no nos va a aportar necesariamente un beneficio o que es más conveniente hacerlo de una forma manual. Muy bien. Esta es la parte del primer camino de DevOps y es la automatización. Automatiza tanto como podamos y yo agregaría siempre y cuando haga sentido. El segundo camino es feedback loops. Feedback loops. Esta frase es interesante que son loops, ciclos de retroalimentación. Me gustaría que me dijeran qué es lo que imaginan con feedback loops. Aquí ya es un poquito más truculento porque automatización a lo mejor todos hemos escuchado un poco, pero ¿qué serán feedback loops? ¿Me podrían comentar qué es lo que entienden con esto? No importa que sea o no lo que vamos a platicar aquí, pero me interesa conocer qué es lo que se imaginan. Una retrospectiva en Scrum, nos dice Carlos. Ese precisamente es una forma de obtener retroalimentación y podríamos decir que está realmente en un loop. ¿Por qué? Porque pues, en nuestra metodología ágil, si nosotros estamos hablando de Scrum, pues lo hacemos sprint por sprint. O sea, lo estamos haciendo una y otra vez. Eso es un buen ejemplo de cómo, de un feedback loop.
¿Se les ocurre algún otro ejemplo de un feedback loop para los desarrolladores? A ver si es cierto. Veamos, amigos desarrolladores, desde su parte, de su rol, ¿cuál sería un buen ejemplo de un loop de retroalimentación cuando ustedes están tirando líneas de código? Híjole, creo que Carlos es de QA, ¿eh? Los de QA están más participativos el día de hoy. A ver, le repito la pregunta. Desde la trinchera de un desarrollador, desde su computadora, desde su rol y de sus actividades, ¿qué se podría considerar ahí como ciclo de retroalimentación? A ver, aquí tenemos a Rogelio Ramírez. Dice, cuando pruebas encuentra defectos y el desarrollador lo corrige y avisa que te corrigió. Así sucesivamente. Definitivamente, esa mediante la cooperación de dos equipos se construye un loop de retroalimentación. Les voy a dar una ayudada que ya por aquí Heriberto Reyes había comentado. ¿Cómo se les, qué creen, qué nivel de participación creen que tengan las pruebas de unidad en la construcción de ciclos de retroalimentación? ¿Creen que eso sea útil? ¿Creen que no? ¿Qué información nos dan? ¿Qué podemos realmente nosotros obtener de esas pruebas? ¿Por qué tenemos pruebas de unidad? Solo porque nos las pide el, el líder del equipo, realmente nos están dando un valor. Les comento, cuando los desarrolladores implementan pruebas de unidad, nos ayuda a estar validando que el código esté cumpliendo cierta cantidad de objetivos. Si tú estás dando TDD en tu proyecto, entonces tú empiezas a construir las pruebas primero para que reflejen el objetivo de la funcionalidad. Y pues también haces uno que otro escenario para validar que no tengan funcionalidades raras, ¿no? Es decir, si meto una entrada inválida, me debe de dar un error, fulanito de tal, ¿no? A lo mejor uno que yo construí de forma personalizada. Entonces, cuando nosotros construimos esas pruebas de unidad, nosotros estamos asegurándonos que nuestro código cumpla los objetivos. A ver, aquí tenemos a Juan Sánchez, nos dice, desde pruebas y desarrollo es validar la funcionalidad actual. Dice, actual, continuo bien y lo nuevo se acople, que lo nuevo se acople. Muy bien. Entonces, en validar la funcionalidad, en lo que yo les estaba comentando con respecto a las pruebas de unidades, nosotros lo podemos utilizar tanto como para validar que nosotros no tenemos desviaciones en la funcionalidad. Aquí nos comenta el ingeniero Mayagoitia, perdón si no pronuncié adecuadamente el nombre. Dice, ¿serían pruebas unitarias? Según entiendo, son pruebas a bajo nivel, no pruebas todo. Es correcto, las pruebas unitarias no son exhaustivas, no tienen que ser exhaustivas y nos prueban funcionalidad de piezas de código. Es decir, si tú tienes a lo mejor un método dentro de una clase, tú haces un par de pruebas de unidad, a lo mejor unas 3 o 4 pruebas de unidad, para asegurarte que ese método, la funcionalidad que está realizando, se haga de forma adecuada. Si nosotros tenemos estas pruebas de unidad y nosotros corremos las pruebas de unidad cada vez que pues, hacemos un build, lo que estamos haciendo es la validación tanto de los objetivos
de esa funcionalidad como la calidad que lleva pues ese código, ¿no? Que no lleve ninguna desviación. Incluso nosotros yendo un poquito más allá, podríamos hacer validaciones incluso no funcionales de alguna pieza de código. En el término de performance engineering, ya ven que les comentaba que realmente es mi main skill. Cuando hablamos de performance engineering, no más que eso es porque estoy en una conferencia de... muy bien. Ahí discúlpeme, me distraje un poco. Cuando hablamos de performance engineering, hay un término que se llama performance first, que es un enfoque, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de performance first, es que nosotros tenemos que cuidar el performance de nuestra aplicación desde que se está construyendo, desde que las historias se están planificando y se están escribiendo. Desde ahí nosotros debemos de tener la mentalidad de que las funcionalidades deben de tener performance y tal o cual performance es el adecuado para dicha funcionalidad. Entonces, a nivel profesionalidad, nosotros podríamos hacer una validación, por ejemplo, de que cierta pieza de código que a lo mejor nosotros sabemos que es muy pesada, que a lo mejor manipula muchos datos de una base de datos o de algún otro lugar, esa funcionalidad se ejecuta en un periodo de tiempo, a lo mejor agregando un timer dentro del código o utilizando un framework similar a JUnit. Por ejemplo, existe uno que se llama JUnit Perf, que nos sirve precisamente para hacer este tipo de validaciones a nivel de pruebas unitarias de funcionalidad de código específicamente para Java. Entonces, estas pruebas de unidad, cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, a correrlas con Jenkins, existen reportes que se pueden construir, digamos, de forma continua cada vez que nosotros hacemos ese build, de la cantidad de pruebas de unidad que pasaron, las pruebas que más fallaron, qué días, etcétera. Todo eso pues, nos da métricas y nos da estadísticas. A ver, aquí tenemos, permítanme. Muy bien, me hacen la pregunta, y en esta parte de este ejemplo que yo puse, ¿en dónde se estaría aplicando el ciclo de retroalimentación? El ciclo de retroalimentación se estaría implementando, incluso puede ser en dos niveles. Las pruebas de unidad, cuando nosotros hacemos el build, inmediatamente nuestro framework que nosotros estemos implementando nos va a decir, de tu conjunto de 10 pruebas, por poner un ejemplo, 7 pasaron y estas 3 no pasaron. Y el error que te está dando es el error fulanito de tal. Index out exception, por decirles algo, ¿no? Y entonces, desde ahí, nosotros ya tenemos un feedback. Si nos vamos más allá con el ejemplo que yo les estaba poniendo de, por ejemplo, un Jenkins con un dashboard que toma estas salidas de las pruebas de unidad y te las empieza a graficar, ya con esto ya estamos creando un loop de retroalimentación en donde yo, desarrollador, o mi equipo, mi Scrum Master, o cualquiera que esté interesado, podría ir a este dashboard de Jenkins y ir validando, ¿sabes qué? Este release tuvimos muchos problemas a nivel, se revela que las pruebas de unidad estuvieron fallando más. Y a lo mejor el equipo se pone a reflexionar porque precisamente en una retrospectiva en esta ceremonia de Agile, ¿no? Y a lo mejor de ahí ya sacan algo, ¿no? Pero todo esto basado en un dashboard que nosotros construimos con la salida de nuestras pruebas unitarias. Entonces, este es otro ejemplo de cómo, por ejemplo, desde desarrollo, nosotros podemos ir implementando técnicas de retroalimentación. Lo mismo sucede, por ejemplo, si nos vamos a la otra cara de la moneda, cuando nuestro código ya está en producción. Existen herramientas de monitoreo continuo que nos van a decir, por ejemplo, ok, ¿sabes qué? Estas funcionalidades son las que tu usuario utiliza más.
Se dice que aproximadamente el 60% de las funcionalidades son, pues, no se usan realmente en una aplicación. Eh, entonces, si nosotros tenemos aplicaciones que nos ayuden a monitorear el comportamiento de los usuarios en nuestra aplicación, incluso por ahí hay herramientas que les llama creación de mapas de calor. Y estas herramientas nos dicen, ¿sabes qué? En tu página X, los usuarios dieron muchos clics en esta específica sección y casi no invirtieron tiempo en esta otra. Y todo eso es retroalimentación. Entonces, con esa información, el negocio business puede empezar a cuestionar por qué los usuarios no están utilizando la aplicación como yo creía. Y eso es otro loop de retroalimentación. Y lo mismo sucede a nivel servidores. Nivel servidores, nosotros podemos tener monitoreado la memoria, CPU, la utilización de la red, y cada vez que nosotros hagamos un deployment, ir entendiendo cómo el deployment afectó pues estas métricas a través de mi herramienta de monitoreo y a través de estos dashboards y este histórico de información. Pero todo esto no tendría valor si nosotros no aprendemos de ello. Entonces es algo muy importante también. Una vez que nosotros tenemos esa retroalimentación, después dar el siguiente paso para hacer cambios y hacer mejoras. Después tenemos la experimentación. En la experimentación, lo que nos dice este camino de DevOps es: no tengas miedo de equivocarte, no tengas miedo de hacer las cosas diferentes. Y este discurso lo hemos escuchado no solamente en DevOps, es algo muy común, incluso a nivel motivacional y personal, etcétera, ¿no? La experimentación en algunas empresas es premiada. En empresas como Amazon, como Netflix, incluso quien experimenta y quien se equivoca en ocasiones pues termina con premios. Qué buen mundo de tecnologías de la información sería si a todos nos premiaran por experimentar, por equivocarnos, pero por haber aprendido algo de todo esto, ¿no? Entonces, ese es el tercer camino de DevOps. Una vez que ya automatizamos, una vez que ya tenemos retroalimentación, entonces lo que sigue es empieza a jugar, empieza a experimentar con escenarios hipotéticos, con cosas que siempre te has estado planteando cómo funcionarían y que tú creas que van a agregar un valor, por supuesto, porque recordemos que ese es el fin de las metodologías ágiles y de DevOps, ¿no? Entonces, el tercer camino es la experimentación, todo aquello que nos sirva para experimentar. Y les pongo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de la experimentación son en Netflix, si no me equivoco, tienen implementado un día en el release en el cual fallan de forma intencionada una aplicación o un ambiente. A esta práctica le llaman los viernes de fallo o Failure Friday. Es un poco chistoso, pero así es. Tienen un día para fallar. Eso sí, aunque da un poco de risa, resulta que les da bastante valor. Porque una de las métricas que les enseñé al inicio, que se les dije bastante rápido, era ¿qué tan rápidos son los equipos para recuperarse de los errores? Pues resulta que los equipos que experimentan equivocándose, pues adivinen qué, se recuperan más rápido. ¿Por qué? Pues porque ya lo hicieron. Ahora, la pregunta que muchos, digamos, estarían haciendo es, oye, ¿cómo logro que en mi proyecto y mi cliente me compre esto, no? No es sencillo. Precisamente por eso solo las grandes empresas que le apuestan mucho de los departamentos de tecnologías de la información, como Netflix y Amazon, son quienes tienen este tema implementado. Aquí lo que hay que entender es lo siguiente, y por aquí es donde debería de ir, digamos, más o menos el camino de cómo vender esto a top management. El tema es, tienes que pensar en lo siguiente: ¿dónde te quieres equivocar y cómo te quieres equivocar? ¿Te quieres equivocar
en tu ambiente de staging y de pruebas, o incluso puede ser en tu ambiente de producción, pero cuando tienes a todas las personas que necesitas para resolver el problema a tu alrededor y en su hora de trabajo y dispuestas a hacer el trabajo, o te quieres equivocar en producción cuando no sabes ni qué falló, todos están dormidos y nadie te contestó una llamada. Entonces, ¿qué ahí donde está el valor de hacer esta experimentación? Esta experimentación nos permite aprender a cómo recuperarnos más rápido de ciertos escenarios, y cuando estos escenarios realmente suceden, pues resulta que nosotros incluso a lo mejor ya hasta tenemos una automatización, que es el primer camino de cómo poder resolver ese escenario. Y cuando sucede en producción, en la vida real, pues resulta que yo me tardé un 15% del tiempo que me hubiese tomado, porque una, ya conocía el error, y dos, tenía una automatización ya creada para resolverlo. Entonces, bastante poderoso este tema del tercer camino, que es la experimentación. Al fin pasamos esta diapositiva, compañeros. Era el que consta que les dije que estaba un poco denso ese tema. ¿Por qué nos interesa hacer un equipo de DevOps? ¿Dónde está el game? ¿Qué gano yo? Aquí nos dice Roberto Garza. Eso quiere decir que si en una oferta laboral solicitan un DevOps, parte de las tareas sería experimentar. Pues fíjense que, por chistoso que parezca, sí, definitivamente. Nada más que aquí hay que tener en mente lo siguiente. DevOps no es una persona y no es un departamento. DevOps es más un tema a nivel cultural. Sí, los managers, si top management, si el equipo de desarrollo, si el equipo de infraestructura y operaciones, si el equipo de calidad no está dispuesto a hacer ese cambio, difícilmente vamos a nosotros poder entrar a ese mismo nivel de estar experimentando continuamente. Entonces, la respuesta es, una de esas labores para un DevOps sería experimentar, sí es, pero no es aislada. Es una labor en equipo y todos tienen que entender el beneficio y todos tienen que ser partícipes. Porque creo que todos en algún punto nos hemos topado con el tema de que tenemos dependencias, ¿no? Dependencias de otros. Aunque con el tema de Ágil se supone que se trata de construir equipos interdisciplinarios, aún no se logra una implementación, digamos, tan clara y sin antipatrones en Agile como para decir que vamos a tener ese mejor caso, ¿no? En donde va a ser un equipo 100% independiente y multidisciplinario. Entonces, muy importante hacer hincapié en esto. Ahora, volviendo a este tema de por qué nos debería interesar. Se dice que con DevOps nosotros construimos equipos de alto rendimiento. ¿De alto rendimiento? ¿Qué es un equipo de alto rendimiento? Entonces sería la siguiente pregunta. Pues un equipo de alto rendimiento es un equipo que entrega a alta velocidad y que entrega alta calidad. Ese se supone que es un equipo de alto rendimiento, alta velocidad y alta calidad. Sin embargo, hay una clave que DevOps nos aporta y que es el valor. Aquí tengo otro comentario. Dice, en el área de desarrollo experimentas, también en automatización experimentas probando herramientas que se adapte a lo que deseas. Es correcto. Aquí eso, por ejemplo, eso que me comenta es digamos, como la implementación de pruebas de concepto. Lo que les platicaba ahorita era de, digamos, ese nivel de experimentación en donde tú dices, oye, ¿qué sucede si a este código yo le meto, lo estreso, ¿no? Lo estreso en este escenario de esta circunstancia en donde a lo mejor sabemos que aún no se va a presentar, pero yo tengo la curiosidad porque a mí me pareció que este código no era escalable, ¿no? Entonces ahí entran varios factores en juego en que, por ejemplo, para tú que estreses una porción de código,
el desarrollador a veces no tiene ese nivel de autosuficiencia en el sentido en el que para tener un escenario bastante realista en ese aspecto, el código nosotros lo tendríamos que tener deployado o en producción o en un ambiente muy cercano a la producción. Y ahí es ya donde a veces nosotros tenemos dificultades para que nos dejen experimentar, ¿no? Es por eso la importancia de la cultura de todo el equipo y incluso de toda la empresa, y que nosotros hayamos sabido vender este tema de la experimentación en cuanto a la cultura y al tema de DevOps. Y les mencionaba lo que nos trae DevOps de los equipos de alto rendimiento, porque los equipos de alto rendimiento no son es pues tan chistoso como se escucha el punto número 3 que está en azul: no quemar a la gente. ¿A qué nos referimos con no quemar a la gente? Ok, imagínate que yo tengo un equipo que me entrega bien rápido y que tiene muy buena calidad, pero los hago trabajar 12, 15 horas al día. ¿Ustedes creen que ese equipo eventualmente va a poder mantener ese ritmo? La verdad es que no. Yo no lo haría y creo que muchos no lo harían, porque tenemos una vida más allá, fuera del trabajo, afrontémoslo. Entonces, digamos, lo que nos está veniendo aquí a aportar DevOps es que nosotros vamos a poder tener equipos igual que nos den el delivery de alto valor en alta velocidad y alta calidad, sin que estas personas pues les estemos haciendo sobre trabajar. Simplemente con una jornada normal de trabajo, estas personas van a poder liberar a alta velocidad y con alta calidad. Aquí tengo otro comentario de Juan Sánchez que nos dice: ¿se puede aplicar la cultura de DevOps para proyectos cortos o equipos pequeños, o suele es conveniente para grandes proyectos? Fíjate que no. Aplica para proyectos pequeños, medianos, grandes, y de hecho normalmente cuando se aplica o se implementa DevOps en una empresa, casi siempre, incluso cuando hablamos, por ejemplo, de la transformación ágil, se hace una prueba de concepto y estos pilotos se toman, por ejemplo, para un proyecto en específico en donde participan uno o varios equipos. Es un piloto. Entonces, te pueden implementar desde simplemente un equipo y empezar a ver qué tal van los resultados y después expandirlo a varios equipos o a la organización entera. O se puede hacer un enfoque de tratar de hacer el cambio de arriba hacia abajo y decir, ¿sabes qué? Es política de la empresa y empezamos a adoptarlo capacitando primero pues al top management, después al nivel de leadership medio y después pues, a los equipos finales. Todos deben tener un cierto nivel de capacitación para que entiendan en qué va a consistir esta transformación, ¿no? Ahorita les voy a enseñar un roadmap de este tema. Bueno, pasemos a lo siguiente. ¿Qué tan real es DevOps? Y de esto, de hecho, si ustedes por ahí vieron el correo, les mandé un video acerca eh, de dónde provenía, ¿no? Y hablábamos del ciclo de Boyd. Yo les comentaba que DevOps tiene sus antecedentes en la Fuerza Aérea, en la milicia de Estados Unidos, con un modelo que se llamaba OODA, que era observar, orientar y decidir y actuar. Es observar, orientar, decidir y actuar. En eso consiste este ciclo, ¿no? Digamos, ese es como que el papá o el abuelo de DevOps, que después este tipo de metodologías se fue refinando y algunas cosas nos quedamos las personas de tecnologías de la información y pues eventualmente surgió esta metodología, ¿no? Y les comentaba que pues no es la primera cosa que nosotros sacamos digamos, no es la primera cosa que tecnologías de la información obtiene de la milicia, ¿no? Y el mejor ejemplo pues es Internet. Antes era la red de redes que venía de una red militar, que después se expandió a universidades y posteriormente pues la estamos usando hoy en día para tomar webinars, ¿no? Muy bien, el modelo CAMS. Este es un modelo
que nos sugieren que digamos que estas son las consideraciones o que nosotros debemos de tener a la hora de estar implementando DevOps. En este modelo involucra estos 4 aspectos. El primero es la C de CAMS, que es cultura. La segunda es la A, de todo lo que comprende la automatización. El tercero es la M, que es todo lo que se refiere a el medir, que es básicamente para poder construir nuestros ciclos de retroalimentación. Y la S, que es el sharing, que es el compartir, que es todo acerca de preservar el conocimiento, transicionar el conocimiento y que este conocimiento fluya a través de los diferentes miembros del equipo y a los diferentes multidisciplinarios y que no se centre en un solo equipo, en una sola persona. Y aquí tenemos, dice, la forma de pensar en DevOps, ¿no? La primera parte, les decía, DevOps es algo más cultural. Y tenemos uno de los primeros puntos que puse aquí, que es la cultura es más importante que la estrategia. ¿Qué se imaginan con esto que les acabo de decir? Cultura sobre estrategia, que esto a mí me recordó un poquito el tema de Agile, con el Agile manifiesto, ¿no? ¿Qué se imaginan cuando nosotros decimos cultura más importante que la estrategia? ¿Qué sería estrategia? ¿Y por qué la cultura sería mejor? ¿Qué nos aporta? ¿Algún valiente, alguna valiente que nos quiera dar sus impresiones acerca de ese punto? Cultura más importante que la estrategia. La estrategia, para aquellos que, a ver, aquí tenemos una participación, dice Carlos, si la cultura de la gente ya hace algo optimizado, ¿para qué pensar en estrategia? Sí, es un muy buen punto. Si de forma cultural tú ya tienes un buen hábito, tú ni siquiera tienes que plasmar una hoja de ruta o poner en un papel cuál va a ser el paso 1, 2 y 3 para llegar al 10, ¿no? Entonces, nos aporta mucho y no es algo que nos va a crear, por ejemplo, hasta cierto punto a lo mejor desagrado o resistencia, ¿no? Si nosotros lo incorporamos como parte de la forma en la que ya nosotros actuamos al día a día, el cambio va a ser más profundo. Y esto es muy interesante porque con el tema de la transformación Agile, se habla a veces precisamente de una estrategia, ¿no? Y no quiere decir que esté peleada una cosa con la otra, pero hay que darle el mérito a este tema. El cambio tiene que venir a hacer un cambio de hábitos. Por ejemplo, cuando hablamos de la transformación allá y estamos implementando, por ejemplo, un framework como Scrum, las Daily Stand-Up, un tema cultural es que pues a veces nosotros estamos muy acostumbrados a las juntas de estatus que duran entre media hora a 60 minutos, ¿no? En donde platicamos todo lo que nos sucedió, por qué no pudimos, qué blocker tuvimos, que mi script me tronó, el código tenía un bug y me peleé con fulanito de tal, y pues esto se vuelve más como una especie de historia, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Pues las daily stand-up realmente son muy cortas, ¿no? Responden 3 preguntas, ¿no? Prácticamente, pues, ¿cuál es qué hiciste? ¿Cuál es el plan del día? Y si tienes algún blocker, ¿no? Y es bastante ágil. Entonces, a veces cuando estamos tratando de, por primera ocasión, implementar, por ejemplo, estos daily stand-up, pues realmente no duramos 15 minutos. A veces duramos 30 minutos o incluso más. Incluso conozco casos de por ahí equipos que se ponen a platicar de otros temas en lugar de pues, realmente decir lo que tuviera que decir en la junta, ¿no? Por aquí me hacen una pregunta. ¿Quién hace la evangelización? Esta pregunta es muy buena. Debe de haber, así como en Agile, un coach. O si no, un consultor.
que es quien sugiere cómo ir llevando precisamente esta transformación en términos de cultura, qué cosas se pueden implementar, qué cosas le funcionan, empieza, digamos, a recoger los pain points del cliente, en qué se le dificulta más, y les platica los beneficios y, por ejemplo, les pone ejemplos, así como yo les estoy poniendo, ¿sabes qué? Puedes hacer un día específico para fallar, te trae A, B y C beneficios, puedes empezar a hacer de pequeño a grande. Se necesita un coach, esa es la respuesta. No se habla, por ejemplo, no es lo mismo una persona que sabe las herramientas de DevOps a una persona que sabe cómo implementar, digamos, hacer esta transformación y este cambio cultural de DevOps. Es diferente, es como decir, una persona que es un Agile Coach que ayuda a una empresa a hacer el Agile Transformation a un Scrum Master, ¿no? Realmente no son lo mismo, ¿no? El Scrum Master es más en pequeñito, en administración del tema de equipos y de las prácticas en esos equipos, no a nivel organizacional, ¿no? Entonces, es lo mismo. Necesitaremos un DevOps consultant o un DevOps coach en esta parte para que nos ayude a esa implementación, ¿no? Y decimos, bueno, DevOps contra el Software Development Lifecycle, ¿no? O sea, hay que tener ese shift de que cuando nosotros estamos trabajando en DevOps, pues ya realmente no es cascada, ¿no? Que no les pase como pues este meme clásico de Leonardo DiCaprio, ¿no? Yo no siempre hago Agile, pero cuando lo hago como waterfall, ¿no? Sería aquí lo mismo, ¿no? O sea, que no nos suceda tratar de cascadizar, por decirlo de alguna forma, DevOps, porque no es así, ¿no? Es algo más ágil, es algo de cultura, es algo de experimentar, es algo de jugar, ¿no? Y nos dice aquí Nuno, se puede aplicar en áreas de no programadores. Híjole, me acabas de hacer una pregunta bastante truculenta y bastante interesante. Miren, yo por el momento veo a DevOps es como algo muy del delivery de aplicaciones. Porque hablamos de las automatizaciones. Es una de los tres caminos más representativos, es la A en el DevOps Thinking, el modelo CAMS. Realmente no se podría aplicar, por ejemplo, lo estoy tratando de mapear como ágil, ¿no? O Scrum específicamente, que Scrum realmente sí se puede aplicar para todo proceso que necesita mejorarse continuamente, aplica Scrum. Otra metodología, por ejemplo, Design Thinking, se aplica pues en la generalidad, no solamente en el diseño de productos basados en web. Sin embargo, en esta parte aún no conozco un caso en el que se aplique DevOps, que no sea tecnologías de la información, a excepción de este ejemplo que yo les puse de la metodología militar, ¿no? Del OODA. Entonces yo creo que se tendría que modificar mucho el modelo para poderse aplicar. Se podría aplicar, sí, en sus bases, pero sí tendría que cambiar mucho, ¿no? Todo lo que ahorita hemos estado platicando, por ejemplo, el tema de la automatización, ¿no? Entonces nos terminaría quedando algo como lo que nos dio el buen Boyd, que sería algo ya más abstracto para la generalidad, que de hecho les comentaba en el video que ese modelo de Boyd o ciclo de Boyd se utilizaba incluso para planear ataques de misiles dirigidos entre países, ¿no? Entonces, o para las decisiones que tenían que hacer de forma rápida los pilotos de aviones de combate. Entonces, sí se podría aplicar, pero tendría que modificarse y a lo mejor retornaríamos un poco al origen de DevOps, ¿no? Nos iríamos un poquito a sus antecesores. Service Ownership, que es básicamente pues el darse cuenta que todos tenemos un nivel de responsabilidad en lo que estamos haciendo.
En el tema de cultura, aquí vienen también estos tres últimos puntos que son bastante interesantes, que es la realización de hack events. Si ustedes han escuchado del término hackathon, hoy en día son muy, muy populares en tecnologías de la información. Es un tema de la cultura de DevOps y que se le debe dar empowerment precisamente cuando nosotros estamos trabajando en DevOps. ¿Por qué? ¿Por qué nos es útil? Poniéndonos en los zapatos de una organización. ¿Por qué será útil hacer un hackathon, ¿no? O sea, si, por ejemplo, un hackathon requiere por lo menos un día, voy a tener, imagínense, a todos mis ingenieros, pues en lo que parecería un juego, un día. ¿En cuánto me va a costar? ¿En cuánto me va a salir tener esos ingenieros que pudieran estar creando mi aplicación ahorita o resolviendo bugs, sentados haciendo lo que parecería un juego? Pues lo parezco, un hackathon tienen objetivos muy claros que son muy útiles para el negocio. En el hackathon se expone un problema que no se ha podido resolver por el negocio o se intenta mejorar un proceso o una determinada pieza de la aplicación que tiene áreas de mejora y que no se ha encontrado cómo mejorar. Entonces, en este evento en el que pareciese ser tan solo un juego, pues realmente lo que están haciendo las personas que están ahí, pues nos están ayudando a resolver nuestros problemas. Entonces, ¿qué se pretende al final de un hackathon? En el hackathon, pues es que termines con una especie de prueba de concepto que proponga cómo resolver o mejorar un problema de negocio. Entonces, ¿son de valor? Sí, sí son de valor. Entonces, aquí lo que necesitamos es mucha ayuda, tanto de la persona que nos está ayudando a hacer este cambio cultural, este coach, este consultant, o mucha ayuda de las personas de management que estén tratando de vender esta idea para que sepa cómo justificar y cómo vender, así como a grandes rasgos yo les pude explicar que había un beneficio. Pues esto se puede hacer cuantitativamente, ¿no? Ponerlo con números y decir, ¿sabes qué? Te costaría X hacerlo de esta forma, o ya te costó X y no tiene solución. Sin embargo, si le inviertes Y en este proyecto, pues resulta que tienes este nivel de probabilidades de sacarlo de aquí. Entonces, todo depende del cristal con el que se mide. ¿No? Destructive testing, se escucha genial, ¿no? Destructive testing, a nosotros los QAs que nos encanta destruir. Personalmente yo con mis pruebas de performance me encanta ver cómo los ambientes a veces quedan un poquito dolidos después de mis pruebas, es divertido. ¿Qué es el destructive testing? Pues va un poquito de la mano con el tema del failure, pero ya focalizado al área de testing. Y es digamos, testear nuestro producto hasta los límites y entender, pues, cuando nuestro producto se quiebra, ¿no? Cuando yo di esta plática en una empresa, a unos chicos, les hice también esta pregunta, ¿qué se imaginan con Destructive Testing? Y una chica, de hecho, me dio un muy buen ejemplo. Esta chica trabajaba en una empresa que se dedicaba a crear hardware y su producto era un producto físico. Destructive testing, pues era literalmente muy destructivo. Se trataba básicamente de, pues, someter a presión o a peso el producto, que en este caso eran unos audífonos, y ver pues realmente cuánto resistían, ¿no? Entonces, pues a veces ella misma lo comentaba, era divertido pues tratar de tronar los componentes de aquel headset, ¿no? Entonces, destructive testing es básicamente eso, ¿no? Testear hasta los boundaries, hasta que nosotros creamos que aquella aplicación o componente o incluso la infraestructura en la que reside, pues se va a romper, ¿no? Y con eso nosotros nos vamos a llevar conocimiento. Y el failure day, que pues ya se los comenté a grosso modo, ¿no? La parte de la automatización. ¿Qué beneficios tenemos de la parte de automatización? Aquí nos dice Miguel Pérez, en sistemas failover and recovery, es una pregunta que me plantea. Fíjate, Miguel,
que definitivamente failover, o sea, ¿cómo decirlo? Es una de las partes que nos interesaría cuando nosotros aplicamos el tema de destructive testing, ¿no? Es decir, si nosotros lo testeamos hasta los boundaries, yo que trabajo, por ejemplo, en pruebas de performance, a lo mejor me interesa saber hasta qué punto la infraestructura actual de donde está hosteada mi aplicación soporta, ¿no? Y si después de que yo la estresé hasta ese 100%, ver si después de que yo la dejo de estresar, se recupera. Y ahí entra un poquito lo que estás comentando, ¿no? Por ejemplo, la recuperación. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, Kubernetes, no sé si ustedes lo hayan escuchado. Cuando hablamos de Kubernetes, que es meternos en el tema de containers y de orquestación de infraestructura, hablamos de infraestructura que se autocura y autoescala. Entonces, iría también un poquito de la mano con eso, ¿no? Nosotros testear los boundaries y nosotros utilizar de tecnología nos permite también, pues, entender si todas estas políticas y configuraciones que nosotros estamos haciendo en tecnologías como Kubernetes realmente nos están dando el servicio que nosotros necesitamos. Sin embargo, Miguel, no está limitado solo a eso. Eso sería una parte, el failover y el recovery, definitivamente. Pero podría ir pues más allá, no solamente de tema de la estabilidad, como este ejemplo que ya puse, componentes físicos, ¿no? Ahí, ¿sabes qué? Como para poder decir, nuestro producto X es capaz de soportar tal presión o tal tensión. Ya hablamos de un producto físico, ¿no? Aquí nos dice Heriberto Reyes, ¿se pueden poner en mute, por favor? Por ahí, no te preocupes, Heriberto, ya por ahí puse en mute a estas personas. Listo. Muy bien. Hablábamos de la automatización. En la parte de la automatización, nosotros tenemos, ¿por qué nos interesa tener la automatización, no? A lo mejor ya es un tema en el que existe más información. Sin embargo, aún así, vamos a decirlo un poquito más rapidito, no lo vamos a dejar de lado. En la automatización nos es conveniente porque se incrementa la velocidad, se reducen los costos y la escalabilidad de lo que estemos implementando esta automatización es mayor. También la cantidad de errores se reduce. Ahora, el ejemplo más clásico que nosotros vamos a tener en este tema de la automatización es con la infraestructura. Se decía que, por ejemplo, en una empresa, cuando una empresa crecía, imagínense, no sé, los inicios de Microsoft, ¿no? Que como empezó una cochera y la pregunta sería, oye, pues ¿quién administraba pues los servidores en donde las computadoras en donde tenían que desarrollar Microsoft Office, ¿no? Pues a lo mejor al principio lo hacían los mismos desarrolladores, después cuando fueron creciendo había una persona a cargo de darle servicio a sus computadoras, después cuando se hicieron una empresa formal y ya tenían pues a lo mejor más de 100 empleados, pues ya había un site y a lo mejor tenían unos site admin, personas que administraban el sitio, así como nuestro amigo al principio que era un Unix administrator. La cuestión aquí es, oye, ¿qué pasa con, por ejemplo, imagínense precisamente el caso de Microsoft? ¿Cuántas sucursales creen que tenga en Estados Unidos? ¿Cuántas sucursales creen que Microsoft tenga alrededor del mundo? ¿Cuántos sites con infraestructura creen que tenga? ¿Cuántas personas se necesitarán para administrar esa infraestructura? Entonces, es ahí donde entra el tema de la automatización. En lugar de estar poniendo por un site 5 personas, por poner un ejemplo, y que esto por empresa que ellos abrían, por oficina que ellos abrían, tener que contratar a otras 5 personas para estar haciendo la administración, pues resultó que a lo mejor ellos prefirieron una
migrar una parte a la nube y dos, implementar automatizaciones para que en lugar de necesitar 5 personas, a lo mejor necesitar 2. ¿Qué sucede? Con esto nosotros ya tenemos una, costo de reducción, 2, mejor escalabilidad. Porque como ahora invierto en menos cantidad de empleados para administrar esa infraestructura, pues puedo darme el lujo de que eso no sea un impedimento para crecer, y puedo crecer más. ¿Por qué incremento de la velocidad y por qué reducción de errores? ¿Alguien se imagina por qué decimos que cuando automatizamos se reducen los errores y se incrementa la velocidad? ¿Algún valiente, alguna valiente que nos diga cuál es su opinión? Por el factor humano. Bebureka nos dice, por el factor humano. La automatización ya se probó, nos dice Miguel Pérez. Y esto es parte de la reducción de errores. ¿A qué nos referimos con el factor humano? Nosotros como personas fallamos, cometemos errores. Un robot que ha sido programado y que ya está probado, como dice Miguel, siempre va a ser lo mismo de la misma forma que tú le programaste para hacerlo. Si lo programaste bien, siempre va a ser lo mismo, bien, y se acabó. Entonces es por eso que los errores se reducen. Ahora, ¿por qué es más rápido? ¿Se imaginan una calculadora contra una persona común? Y pongo énfasis en persona común. Sabemos que hay casos de personas extraordinarias que hacen una cantidad de operaciones mentales de forma increíble, pero digamos que una persona común, como tú y como yo, ¿quién hace una multiplicación compleja, una elevación a una potencia de una forma más veloz? ¿Tú y yo o la calculadora? Pues esa es la respuesta de por qué se incrementa la velocidad. La persona con la calculadora, exactamente, la combinación, porque la calculadora no se pica sola, ¿no? Muy buena esa. Precisamente esto es a lo que nos referimos, ¿no? Nosotros no difícilmente, digamos, a nivel motriz, a nivel desarrollo, vamos a igualar la velocidad de un robot, ¿no? Y pongo de ejemplo los scripts de pruebas automatizadas. Si nosotros intencionalmente no le ponemos un timer a los scripts, cuando los corremos, se ejecutan de una manera increíblemente veloz. O sea, si nosotros como personas nos tardamos 3 minutos en completar un flujo, el script lo hace en menos de 1 minuto, siempre y cuando la aplicación tenga un buen performance. Entonces, es por eso que la automatización es mucho más veloz. Nos reduce los errores, es altamente escalable y nos reduce costos. Entonces, esa es parte de la A del modelo CAMS, ¿no? M, measurements, que era lo que nosotros platicábamos cuando decíamos de construir loops de retroalimentación, ¿no? Nosotros necesitamos poder responder a la siguiente pregunta. ¿Somos mejores hoy que ayer? ¿Somos mejores hoy que antes? ¿Somos mejores en este sprint que el sprint anterior? ¿En este ciclo que en el ciclo de hace 2 sprints? ¿Este release tuvo mayor calidad que el release anterior o del release del año pasado? Entonces, estas son preguntas que nosotros deberíamos de ser capaces de responder y que nos van a dar mucho valor si nosotros las podemos responder, porque esto es lo que nos abre la puerta a la mejora y a la mejora continua. Pero para poder responder esta pregunta, ¿qué sucede? Pues realmente lo que necesitamos nosotros es, primero, tener datos. Porque si nosotros no lo medimos, pues no mejoramos. Lo que no se mide, pues no se puede comprobar. Entonces, primero,
necesitamos establecer un measurement. Y es en donde entran los KPIs. ¿Alguien sabe qué es un KPI? ¿A alguien le suena? KPI. Está en inglés, ¿eh? Se los comento. KPI. ¿Qué será un KPI? Un KPI, aquí nos dice Heriberto Reyes, Key Performance Indicator. Exactamente, eso es en inglés, Key Performance Indicator. Indicadores clave de rendimiento. Además de medir, nosotros debemos de saber qué nos conviene medir. Es ahí en donde entra este término de indicadores clave de rendimiento. Cualquier área en la que nosotros trabajemos, sea calidad, sea desarrollo, sea infraestructura, todas estas áreas tienen indicadores clave de rendimientos. Incluso un proyecto tiene indicadores clave de rendimiento. Por ejemplo, en el tema de desarrollo, hablamos a veces de la complejidad del código, de la complejidad ciclomática, de pues qué tantas funciones estás utilizando y esas funciones qué tantas anidaciones de ciclos tienes, ¿no? Hablamos de que si tu código tiene una complejidad logarítmica o si a lo mejor está de n al cuadrado o de un número a la n. Entonces todos estos son Key Performance Indicators de código. Si nosotros nos vamos a calidad, pues habrá también otro conjunto de indicadores. Por ejemplo, en performance testing, nosotros utilizamos el response time, la cantidad de transacciones por unidad de tiempo, el error rate, que es la cantidad de errores que hubo en un determinado lapso de tiempo. Y para infraestructura, pues tenemos, por ejemplo, el CPU, la utilización. Entonces, todo esto son indicadores claves de rendimiento. Si tú quieres empezar a medir, aquí tengo una pregunta de Ricardo Romero. Dice, ¿los Key Performance Indicators pueden cambiar durante la vida de un proyecto? Mira, Ricardo, de hecho, yo creo que es lo más sano. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, se me haría muy difícil de creer que conforme un proyecto va mutando, va cambiando, se agregan features, tiene diferentes funcionalidades, diferentes alcances en código, se me haría difícil creer que no necesitamos ir midiendo cosas diferentes. ¿Por qué? Porque acuérdate que tenemos los loops de retroalimentación, y esos loops de retroalimentación nos van a ir diciendo, ¿sabes qué? Necesitas a lo mejor esta funcionalidad y necesitas a lo mejor estar consciente de que esta funcionalidad sea rápida. Y entonces ahí ya es donde agregamos, bueno, si necesito saber la rapidez, y ya empiezas a poner los Key Performance Indicators como los que mencioné, ¿no? Tiempo de respuesta, transacciones, etcétera. Entonces, no solamente es que deban, sino yo creo que es lo más sano, incluso, que cambien, porque también si no los cambiamos sería como decir que a la primera nosotros pudimos estimar todo lo que había que medir de forma correcta en el proyecto. Y también honestamente pues es prácticamente imposible. De eso es de lo que hablamos nosotros cuando trabajamos en Agile, de una mejora continua y de que lo que no vimos hoy lo veamos en el siguiente sprint. Y por eso tenemos estos retrospectivos, ¿no? Que también es retroalimentación. Entonces, ¿cambian? Sí, sí cambian. ¿Deben de cambiar? Yo diría que sí, es lo más sano. A lo mejor no siempre, no en cada sprint, pero sí los deberías de ver moviéndose conforme el sistema va mutando y conforme el mismo equipo va entendiendo las necesidades de medición de esa misma aplicación o producto, ¿no? Como Facebook al crecer, dice por ahí Julián Garza. Muy bien. Nosotros tenemos que determinar una línea base. ¿Qué es una línea base? Pues decir, de aquí parto,
este es mi punto de salida, así sé que se comporta mi aplicación hoy. Entonces, esa es la línea base, es como una especie de fotografía del comportamiento de la aplicación en un punto en el tiempo. Entonces, ¿para qué me sirve este baseline? Si yo estoy en mi sprint número 1, saco una fotografía de todo lo que estoy midiendo, de mis Key Performance Indicators, y digo, ok, termino mi sprint número 1 y voy al sprint número 2. Cuando ya tengo terminado mi sprint número 2, comparo sprint número 1, sprint número 2, me hago la pregunta, ¿somos mejores? Si resulta que sí somos mejores, entonces, pues nos va a interesar, conocer en qué fuimos mejores. Vamos a ir viendo estos Key Performance Indicators, en qué mejoramos. A lo mejor fuimos más rápidos, a lo mejor tuvimos menos bugs, la calidad fue mejor, la usabilidad fue mejor, etcétera, ¿no? Si sí mejoramos, entonces lo que hacemos es tomamos una segunda fotografía de nuestro proyecto. Es decir, actualizamos nuestro baseline. De la información que nosotros teníamos del baseline, de la iteración 1 a la iteración 2, entonces ya decimos, ok, nuestro baseline ahora va a ser como quedamos en la iteración 2. Si no mejoramos, entonces hay que entender qué métricas se nos fueron hacia abajo. Nuestro baseline va a seguir siendo la iteración 1. Eso es lo primero que nos tiene que preocupar. Primero estar iguales y después mejorar. Y pues todo esto es información que nos ayuda a tomar decisiones, como estos ejemplos de cuestionamientos y de decisiones que les acabo de poner, ¿no? Toda esta información de los Key Performance Indicators, de los baselines, nos ayuda a hacernos estos cuestionamientos y tomar las decisiones de decir, ¿sabes qué? Entonces, como mi métrica de velocidad aumentó, pero mi calidad se fue hacia abajo, entonces tengo que ahí hacer un esfuerzo, ¿no? Y por último tenemos la parte de sharing. La parte de sharing, pues, es precisamente el cómo mantener nosotros nuestra información. Cómo mantenemos nuestro conocimiento. Y esto es un tema no solo de DevOps, sino también de las metodologías ágiles. Aquí hay un ejemplo muy medio chistoso, pero totalmente real. ¿Han ustedes escuchado del término bus factor? El bus factor, factor autobús. ¿Les suena? Bus factor. Esto tema de sharing, que es knowledge transfer, la transparencia, la visibilidad, tiene una relación con este factor autobús. Cuando nosotros hablamos de mantener el conocimiento, de tener visibilidad del conocimiento, y cuando yo les digo el factor autobús, ¿en qué consiste el factor autobús? El factor autobús consiste en, oye, ¿qué pasa si, por ponerte un ejemplo, tu desarrollador estrella, el rockstar, el mejor, fulanito de tal, que siempre cuando todos batallan, él saca la funcionalidad, que cuando los demás en el sprint están batallando es el que va y te ayuda y te resuelve el problema? ¿Qué pasa si mañana lo atropellan en autobús? ¿Sí? Eso es el bus factor. ¿Qué pasa si mañana uno de tus elementos clave ya no está? Lo atropellan y pues, no sé, va a estar hospitalizado una cantidad de días. ¿Qué pasa con tu proyecto? Entonces, el bus factor es la cantidad de personas que tendrían que atropellar al mismo tiempo para que mi equipo deje de funcionar. Un ejemplo muy clásico en esto es el de la panadería. Dices, oye, yo tengo una panadería en donde tengo 3 personas que se dedican a amasar la masa, tengo 2 personas que se dedican a distribuir y tengo una persona que se dedica a manipular el horno. ¿Cuál es el bus factor de la panadería? El bus factor de esa panadería es 1, porque si la persona que te manipula el horno no está y las demás nunca supieron cómo usarlo, tu panadería no opera. Y sería exactamente lo mismo con equipos de desarrollo, con equipos de tecnologías de la información. Y a esto es por eso que esto es importante en el knowledge transfer.
debes asegurarte que tu boost factor sea lo más alto posible. Es decir, si tienes un boost factor de 3, de 4, es un equipo robusto si hablamos de un Scrum Team. O sea, muchas personas tendrían que pasarles algo al mismo tiempo que no estuvieran para que tu equipo dejara de operar. Un boost factor alto es bueno. Y eso es el tema de transferencia de conocimientos. Hoy en día no hablamos solamente de hacer documentos, sino de hacer entradas en la wiki, por ejemplo, si ustedes han utilizado productos de Atlassian como Confluence, o si tienen otra wiki abierta, o si tienen, por ejemplo, videos de cómo se hace un determinado flujo o cómo resolvieron un determinado challenge, los roadbooks, que son precisamente cómo se resolvió un issue, a lo mejor en un ambiente de producción. Todo eso es una forma de preservar el conocimiento. La visibilidad es que todo este conocimiento pues esté disponible y la transparencia pues es que no exista precisamente este celo profesional a veces entre los colegas de querer o no compartir este tipo de información, ¿no? Esto es a modo general lo que es el modelo CAMS. Como vieron, unas diapositivas están un poquito más densas que otras. Por último, me gustaría dejarles este tema, que es si ustedes están interesados en certificarse. Estas son algunas certificaciones que yo recomiendo. Son unas certificaciones del tema de IBM. Ahí nada más les digo, tengan cuidado con las certificaciones que ustedes toman en el tema de DevOps. ¿Por qué? Muchas veces en el mercado DevOps está mapeado a infraestructura como código. Es decir, una persona que manipula Puppet y que puede hacer una automatización, como decía por aquí también Heriberto, con Terraform, a lo mejor, para hacer que un servidor se levante automáticamente en Amazon. A eso ya en el mercado le llaman un DevOps Engineer. Pero la verdad es que hay una confusión muy grande en el mercado actualmente. Todos participamos en DevOps, todos los roles, todos tenemos un nivel de injerencia y cada quien desde nuestra trinchera vamos a tener que utilizar las herramientas que se adapten al tema de DevOps. Pruebas de unidad, cómo automatizar algunos escenarios funcionales, cómo automatizar la infraestructura, qué herramientas de monitorización poner para los Key Performance Indicators que nosotros queremos estar midiendo para obtener esa retroalimentación. Entonces, todos realmente tenemos un nivel de injerencia en DevOps. Les digo, cuidado con la certificación que toman, cuidado con los cursos que toman, porque pudieran a ustedes estarlos preparando para algo que realmente no quieren o no necesitan. En el caso de la primera certificación que yo les pongo aquí, es una de IBM que te da una generalidad. Usa los productos de IBM, pero en general la fundamentación teórica es decente. Y pues después ya sigue el Solution Advisor, que se supone que es una más avanzada, ¿no? Muy bien, pues aquí el Big Picture nuevamente. Y pues bueno, de mi parte sería todo. Les agradezco el tiempo que se tomaron de atender el webinar de principio a fin. Si tienen alguna pregunta, ahora es el momento antes de terminar el webinar. Precisamente esta es la sección de preguntas y respuestas. Y yo encantado, pues se las puedo resolver. Por ahí tienen mi correo también de laboral, el personal. Pues por ahí también tenemos en LinkedIn. Por ahí voy a estar publicando también si se les ofrece algún otro webinar, curso, etcétera. Posteriormente estaremos liberando un curso particularmente de DevOps. Y pues nuestra página, ¿no? Aquí nos dice Manuel Medina, hay una certificación de DevOps en algo llamado Certiporf. ¿Será válida? Fíjate que el tema de certificaciones es lo mismo que yo les comentaba cuando intentamos definir el concepto de qué era DevOps. Realmente, como ahorita los líderes de industria no se han puesto de acuerdo, ¿a qué me refiero con líderes de industria? Hablaríamos, por ejemplo, de una IEEE,
un ISO, que son los que se encargan, son organizaciones a veces totalmente sin fines de lucro, que en las que participan empresas muy grandes. Un ejemplo pues podría ser, por ejemplo, IBM, otro podría ser Tata, Accenture, líderes de industria en tecnología de información pertenecen o suelen tener equipos que pertenecen a estas instituciones y entre todos ponen de acuerdo para esto. ¿A qué voy? Precisamente como no hay un consenso en términos de estándares, tampoco hay una especie de consenso para certificaciones. Entonces, ahorita hay un conjunto de cursos y certificaciones que hay bastante en el mercado, precisamente porque ahorita es un tema de tendencia, DevOps, pero mi sugerencia sería la siguiente. Ahorita ninguna certificación va a ser la mejor, ninguna, porque no hay un estándar. O sea, tú podrías tomar una certificación hoy y que mañana, mediante la IEEE, la IANA, la ISO, te pongan de acuerdo y digan, esto va a ser DevOps y resulta que no sea lo de tu certificación. Y ahí, digamos, perdería algo de validez en el mercado, ¿no? Entonces, esa sería parte de una problemática que tenemos actualmente. Mi consejo al día de hoy es, si tú quieres certificarte, busca lo que se le llama Proof of Authority o prueba de autoridad. Trata de ver que quien emite y firma el certificado sea una institución en la que muchas personas crean. Por ejemplo, yo podría decirte, yo te certifico y te firmo yo el certificado. Sin embargo, pues a lo mejor muchas personas conocen a Ángel Limas, ¿no? En cambio, a lo mejor, bueno, no sé si hay una certificación ya sea de Microsoft o de IBM, pese a que no sigue siendo un estándar, pues tus chances son mejores, ¿no? Porque pues al menos es una institución más seria y cuando un reclutador vea que tienes una certificación de IBM, o sea, lo va a ubicar. Me dice Julián Garza, ¿cuánto ganan en DevOps? ¿Vale la pena adentrarse? Híjole, esta es una pregunta bastante buena. ¿Cuánto gana un DevOps? Mira, yo he visto salarios, yo tengo muchas personas agregadas de reclutamiento y selección. Me interesa mucho el tópico, ya será punto y aparte. Pero sí te puedo decir que ahorita son de los mejores skills en el mercado, las mejores habilidades que puedes tener. Regularmente estoy viendo que les ofrecen de 40,000 pesos hacia arriba y muy probablemente te hablo de pesos mexicanos, ¿no? Ahí tú tendrías que hacer la conversión si estás usando alguna otra moneda, ¿no? Aquí estoy escribiendo, ¿no? Eso es lo que veo yo regularmente como promedio, ¿no? Pero sí he llegado a ver ofertas, por ejemplo, de 80,000 pesos mexicanos para un senior DevOps. Y como hay pocos perfiles, digamos que tienes más probabilidades de que sean más flexibles si a lo mejor no eres precisamente un arquitecto de DevOps. Sí tendrías como que ir a buenos chances si tienes un nivel de seniority aceptable de que te siguieran dando un sueldo de arquitecto, precisamente porque hay una necesidad en el mercado muy fuerte, porque todavía incluso no se entiende adecuadamente qué es un DevOps y porque todos lo están pidiendo. Entonces es una habilidad en auge ahora mismo. Nada más ahí lo que también te podría aconsejar es aprender lo que está en torno a DevOps, el aspecto técnico de las herramientas. Tendrías que validar las job descriptions de las vacantes porque a veces dices se solicita ingeniero DevOps y unos te piden que sepa Jenkins y que sepa Terraform y otro dice exactamente lo mismo, necesito un ingeniero DevOps y te dice necesito que sepa TeamCity y necesito que sepa Puppet y otros te dicen ¿sabes qué? Necesito alguien que sepa DevOps y resulta que te están pidiendo que sepas Selenium WebDriver con Cucumber y Git. Entonces,
realmente incluso a nivel reclutamiento no se sabe bien qué es DevOps. Entonces, muchas veces se pide un DevOps y el perfil realmente no es un DevOps. Entonces, eso es una, validar siempre el job description. Y otra, no sería algo que se pueda aprender de la noche a la mañana. Entonces, ahí nada más, ojito, qué tanto tiempo le quieres dedicar. Si quieres hacer un reskill, lo más conveniente sería a lo mejor que te acercaras a alguien que te pueda ofrecer un bootcamp o un curso que esté planteado con ese objetivo, ¿no? De que te puedas hacer un reskill, porque sí te podría tomar algo de tiempo hacerlo, y si tú te tardas a lo mejor 2 años en reskillarte tú solo, a lo mejor ahí ya deja de ser un skill en tendencia. Dentro de una empresa que se está formando y está buscando promover la idea de DevOps como parte de su esquema, mi duda es si no hay un estándar, entonces sería buena idea certificarse para formular una propuesta, o mejor sería buscar otra ruta en la que se generara un estándar, o bien tomar otro esquema por completo. Mira, las certificaciones te van a dar pues siempre algo que tu competencia no va a tener, sobre todo cuando casi no hay nada en el mercado. Por ejemplo, hablando ahorita de las rutas, esta es una de las certificaciones, de hecho, que yo tengo por ahí. A ver, permítanme que se me movió por aquí el chat. Muy bien. Esta es una de las rutas de la implementación de Safe Agile. Safe Agile dentro de Safe Agile dentro de todos sus componentes, que es bastante complejo, incluye DevOps. Si tú tomas esta certificación, tú ya tienes un nivel de entendimiento de DevOps, y digamos, esta institución es Scale Agile, es ahorita bastante buena. De hecho, esta sería una de las que yo también te podría recomendar, ¿no? Nada más que esta no es solamente de DevOps, esta incluye en una parte de DevOps, y adicional está toda la parte de Scrum, Kanban, la implementación a nivel organizacional, grande, mediana y pequeña, etcétera, ¿no? Entonces, me dices, mi duda es si no hay un estándar, sería buena idea certificarse para formular una propuesta, o mejor sería buscar otra ruta en la que se genere un estándar. Aquí el tema es que generar un estándar, déjame te pongo un ejemplo, y yo platicaba de esto con algunos compañeros. Para generar un estándar tú necesitas prueba de autoridad. Es decir, todos deben de conocer a Abel, todos deben de conocer a Ángel Limas, para que cuando nosotros dos nos pongamos de acuerdo y entre Abel y Ángel Limas digamos, ¿sabes qué? Esta es la forma en la que se debe implementar DevOps, todos digan, si ellos lo dicen, debe ser verdad. Entonces, formular una propuesta de estándar sería muy difícil para individuos. Tendrían que ser empresas que son líderes de industria, y se tendrían que coordinar estas empresas líderes de industria para que se genere el estándar, y ya digamos de ahí empiece a bajar hacia tú y yo simples mortales, ¿no? Entonces, yo creo que de las dos opciones que tú das, si tú quieres implementar algo a nivel organizacional o a nivel equipo en donde tú estás, la mejor ruta sería mediante una certificación. Si tú quieres que la propuesta salga, pues, a lo mejor de ti, y esa certificación que podría ser, por ejemplo, ya sea la que te enseñé de IBM, ya sea que sea esta que te enseñé de Scale Agile, pues ya te daría algo de prueba de autoridad, porque como quieras esas dos instituciones pues son muy conocidas, ¿no? Por lo pronto es lo que hay, y es lo que nos puede dar algo de seriedad a las personas que hablamos al respecto, ¿no? De hecho, pues yo sugeriría que pongan atención en este tipo de tópicos, ¿no? Muy bien, chicos. ¿Alguna otra duda que alguien quiera preguntar antes de dar por finalizado el webinar? Duda, comentario, queja, sugerencia, todo es bienvenido. Aquí todo se vale. No se preocupen, chicos. Estamos open mind. Habrá otra sesión
Pregunta totalmente válida. Fíjate, Ricardo, que sí, esto es algo que nosotros queremos empezar a hacer, porque el área de DevOps necesita mucha evangelización. Tanto a este nivel en lo que nosotros lo estuvimos platicando, que esto es como que la base para empezar a platicar de cosas más avanzadas. Entonces, sí va a haber otra sesión. Vamos a estar calendarizando una en la que vamos a estar hablando específicamente de Scrum. Y después vamos a calendarizar otra en la que vamos a estar hablando precisamente de esto que yo tengo en la pantalla, que es Safe AI, que ya ahí nos empezamos a platicar de, por ejemplo, cómo se integran frameworks como lo es Scrum con DevOps y adicional cómo esto empata con el diseño del producto, con Design Thinking, ¿no? Esa sería otra que tenemos por ahí planeada. La próxima es la de Scrum. Sí va a haber más. Incluso esta potencialmente la vamos a recalendarizar para algún otro día por si algunas personas se la perdieron, quieren empezarla desde el principio, etcétera, pueden tener la oportunidad de asistir, ¿no? Esta se está grabando, entonces esperamos también poderles hacer en su disposición la versión grabada. Dice, ¿podrías compartir la presentación para futuras referencias? Saludos. Me dice Heriberto Reyes. Te vamos a compartir el video, Heriberto. Entonces, incluso las cosas aquí que te estoy poniendo ahorita en la pantalla que no son parte de la presentación se van a quedar con ustedes. Se los voy a estar haciendo llegar en el correo en el que ustedes se registraron para el webinar. Ahí mismo les va a ir llegando la liga. Va a estar subida en YouTube y pues, todo el mundo va a tener acceso. ¿Alguna otra pregunta, duda, sugerencia, comentario? Todo bienvenido, chicos. Duda a la 1, duda a las 2, ya estoy aquí como en subasta, ¿todo bien? Muy bien, duda a las 3. Pues bueno, chicos, con esto cerramos. Muchas gracias por estar aquí en el webinar. Se agradece. Les vamos a estar compartiendo este video y pues les daremos a conocer posteriormente de algunos otros webinars, correos, pláticas y mucho más. Muchas gracias. Hasta luego.